Cuando fuimos ahora a la peregrinación como zona pastoral a la catedral, algunos de ustedes se colaron ahí porque no estaban invitados. Llegamos a los portales, ya íbamos todos en bola y ya no estábamos solo las parroquias de la zona, del decanato, sino muchas parroquias. Unas 30 más o menos, ¿no? O algo así, 25 parroquias. Entonces íbamos en el caos ahí en los portales y había un stand de testigos de Jehová y ellos viven obsesionados con un número. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es el número? ¿Ustedes no son testigos de Jehová? ¿No? Ay, qué pena. 144,000, exacto. Entonces ellos dicen que se van a salvar porque dice el Apocalipsis nomás 144,000. Entonces yo iba de alba, de padrecito, pero atrás de mí estaba un párroco sin alba. Me volteo y le digo, dile a la señora que nosotros sí somos de los 144,000. Y entonces va el padre, se acerca y le dice, señora, véngase, nosotros sí somos de los 144,000 que se van a salvar. Y pues bueno, lo divertido no fue la frase, y ni que le haya dicho, sino un poco la expresión de shock de la señora que no sabía qué decir, ¿no? Y lo digo porque hoy la pregunta del Evangelio va exactamente en esa línea. ¿Es cierto que son pocos los que se van a salvar? Y mientras nosotros nos obsesionamos por los números, no somos testigos de Jehová, pero casi. Si no profundizamos en la fe católica, pronto estarán en esas filas de los 144,000. Jesús no responde en la cantidad, sino en el cómo entrar en el reino de Dios. Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta y urge. Entonces, fíjense que hoy, si nosotros leemos ¿por qué los judíos preguntan así? Pues porque eran un poco como nosotros, ¿saben? Vivimos en, ¿cómo decir? Un mundo que nos ha enseñado que tenemos que buscar lo exclusivo. Los fraccionamientos usualmente están cerrados, tienen puertas, tienen vigilancias, etc. Exclusivo. Lo que no nos dicen es que cada vez que entramos en un ambiente exclusivo, al mismo tiempo estamos entrando en un ambiente excluyente. Y que los que estamos dentro somos más poquitos que los que están afuera, siempre. Y a algunos nos representa un signo de estatus, somos los más importantes. Bueno, pues ese mal pensamiento estaba en la cabeza de los judíos. Nosotros somos el pueblo elegido y solo los pocos que somos del pueblo elegido y los pocos que seguimos a Dios somos pocos los elegidos. ¿Cómo responde Dios? Bueno, pues si nosotros nos vamos a la primera lectura, tenemos una amplitud universal. ¿Se fijaron? Entonces la primera palabra de hoy a propósito de las lecturas es exactamente eso. El pueblo de Dios no tiene fronteras, no tiene idioma, no tiene límites. ¿Qué animales aparecen en la primera lectura? ¿Sí se fijaron? Caballos, ¿qué más? Dromedarios, ¿qué más? Mulos, esos se quedaron de este lado del continente, yo creo. Carros. Y lo interesante es que dice, me van a traer a sus hijos como ofrenda. La ofrenda no son cosas, la ofrenda son personas. Y no porque se trate de sacrificios humanos, sino porque lo que Dios anda buscando no son ofrendas. ¿Qué anda buscando? Personas. Sin fronteras. ¿Dónde encontramos esos animales que acabamos de escuchar hoy? En un símbolo religioso. ¿Los qué? Los Reyes Magos, exactamente. ¿Qué encontramos ahí? Caballos y camellos o dromedarios. ¿Y qué representan los Reyes Magos? Los gentiles, todos los pueblos que no son judíos. Hace poco me decía una persona que vive en Estados Unidos, ¿qué crees? Me metí a una iglesia vietnamita porque pensé que la misa iba a ser en inglés. Y luego, pues no le entendí nada.
como que se tardan mucho en las lecturas. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que yo sabía en qué iban. Y pues obvio, también me hinqué en la consagración y también en la oración de los fieles, porque pues yo la decía en el idioma que puedo, pero pues es lo mismo. Este es el secreto de la Iglesia católica. Católica significa ¿qué? Universal. No importa de dónde eres, no importa dónde vivas. Si somos un poquito objetivos y realistas, nosotros ya somos el cumplimiento de la promesa de Isaías y de la promesa de Jesús. Vendrán muchos de Oriente y de Occidente y se sentarán a la mesa. ¿Dónde estamos ahorita? En la mesa. ¿Y nosotros somos judíos? ¿Yo soy un levita? No. Y de ahí escogeré sacerdotes y levitas. Nuestra realidad eclesial entonces ya es un cumplimiento de esa promesa de la primera lectura. Muy bien, entonces, ¿la Iglesia tiene un número limitado de salvados? No. Otro padrecito, a propósito de Testigos de Jehová, siempre va y les dice, oiga, ¿es verdad que solo se van a salvar 144,000? Y ellos bien seguros, sí. Pero ¿cómo sé que me va a tocar si me paso con ustedes? Porque ya son más de 2,5 millones. La misma pregunta, ¿no? Un poquito el chiste a propósito de la obsesión con los números. Pero el tema aquí es que en la mente de Dios no hay límites, pero hay condiciones. No te preocupes por el número. Ese no tiene límite. Lo que tiene límite, y hay un filtro muy específico, es el cómo entras a ese reino. Esfuércense por entrar por la puerta que es angosta. ¿Y quién es la puerta? Lo dijo la antífona del Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Muy bien. Él es la puerta. Y entonces a mí se me ocurre que sí, el espectro es universal, pero el ingreso es único: Jesús. Y entonces, si nosotros queremos entrar en ese reino y en el banquete de bodas o en el banquete de este reino de los cielos, tenemos el tiempo de que tenemos biológicamente dispuesto para dejar que Dios esculpa en nosotros la imagen de Jesús. Lo que nosotros podríamos llamar, con palabras de domingo, domingueras, un proceso de cristificación. Eso es lo único que nos tendría que preocupar. Y todos los días levantarnos en la mañana, mirarnos al espejo y decir, oye, ¿cómo le vas a hacer hoy para parecerte más a Jesús? Con eso tendríamos suficiente para depurar pensamientos, intenciones, deseos, proyectos, palabras. Como decía ese personaje de las películas, lenguaje. Porque todo eso todavía no se parece a Jesús. Y si no dejamos que Él nos ayude a depurar, nos vamos a morir y no vamos a caber por esa puerta estrecha, porque no hemos desarrollado en nosotros lo que se necesita para parecernos a Jesús. Y bueno, eso es cuando hablamos de nosotros mismos. Y entonces la misión de la Iglesia, como cantábamos en el Salmo, ¿qué cantábamos en el Salmo? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Muy bien. ¿Y entonces en qué consiste la misión? Porque ahí está incluida. Sí y no. Si nosotros estamos en este trabajo de dejar que Cristo nos depure, entonces la primera misión es a la persona que tenemos al lado, ayudarle a parecerse a Jesús. Claro. Y el primero que está junto a ti, pues es, en primer lugar, tu marido, porque antes de que hubiera cachorro había marido. Y así, antes de que hubiera hermano, había esposo y había esposa. Y yo pienso que si nosotros solo hiciéramos ese trabajo, sin hacer una evangelización masiva, nos tardábamos 1 o 2 generaciones en transformar el mundo, si hiciéramos ese trabajo. ¿Por qué? Porque la evangelización con esa técnica es geométrica.
Este muchacho un día va a tener hijos y esposa, y entonces va a pagar todos los platos rotos de esta vida. Muy bien, pero además va a tener la tarea de ¿qué? Evangelizarlos, lo mismo que cada uno de nosotros. Y entonces nuestro trabajo es exactamente ese proceso evangelizador. Les digo, si usáramos esa técnica, 2 o 3 generaciones, tendríamos una humanidad cristiana, católica, creyente. Pero hay algo ahí que hemos descuidado, y lo que hemos descuidado es nuestra propia persona. Exacto, nuestro proceso de cristificación. Y entonces estamos hablando de la misión de la iglesia, que empieza por mí y sigue con todos los que están junto a mí. Y luego los que tenemos un alcance más extendido por oficio, tendríamos que usar esa técnica. ¿Cómo te ayudo para que todo lo que tienes arriba en tu corazón, en la cabeza, en tus pensamientos, en tu historia, no te estorben para que tú puedas dejar que Jesús estampe su imagen en ti? O más bien, le quite todo lo que le sobra porque ya está ahí. Y luego nos vamos a llevar hoy otra palabreja que está en la segunda lectura: la corrección. Dice la carta a los Hebreos: cuando nos corrigen, no estamos contentos de que nos hayan corregido, pero Dios nos trata como hijos y Dios corrige a los que ama. Y luego hace la pregunta retórica el autor de la carta a los Hebreos: y entonces, ¿qué padre no corrige a sus hijos? Y yo respondo automáticamente: los de la Crespa. Los de la Crespa, los que no viven en la Crespa están libres de culpa. No, es en serio. Si nosotros aprendiéramos que parte de la educación tiene que pasar por la corrección, estaríamos del otro lado en el proceso educativo. ¿Y por qué hemos fallado? Porque no queremos que los hijos sufran lo que nos pasó a nosotros. ¿Y qué te pasó a ti? Una chancla voladora en la cabeza te pasó. Pero Dios nos corrige. Y no siempre nos gusta cuando nos corrige. A nadie le gusta cuando nos corrige. Mi teléfono se satura cuando a una esposa se le ocurre decirle a su esposo: ¿ya viste cómo está actuando tu niño? No quiero que se parezca a su padre cuando se enoja. Y entonces es como poner un detonante nuclear en el corazón del marido. ¿Cómo se te ocurre decirme que se parece? Y arde Troya, como decimos, ¿no? Pero otra vez, esa es la prueba. Precisamente eso era lo que como yo te estaba diciendo hace ratito, en denantes, ¿no? Ese es, otra vez, se fijan, esta es la otra palabra que luego se nos escapa en el proceso. Y Dios usa muchas herramientas para corregirnos. La más difícil, los hijos. Te pasas, pa. Te pasas, ma. Es lenguaje de muchachos. Y luego al revés, te pasas, hijo. No, aquí, yo soy su padre, mando yo. Por eso, yo decía, el asunto es, entonces, el proceso de corrección, ¿se fijan? Entonces, la cristificación también pasa por la corrección. De hecho, a veces me imagino, mi imaginación vuela, y me imagino a Dios queriendo calentar nuestro corazón con el Espíritu Santo y su gracia, como se calienta una cera para poder estampar allí su imagen, y te tiene que quitar lo que te sobra. Y no me refiero precisamente a kilos, esos ya sabemos que sobran. Sí. Me refiero a todo aquello, dijimos, pensamientos, palabras, intenciones, actitudes, gestos, acciones, etcétera, que están lejos del camino de Jesús. Guardemos un momento de silencio y dejemos que de veras el Espíritu de Dios, como una plancha, ¿se acuerdan de las estampitas esas que se pasan por calor? Muy bien, calienta nuestro corazón y hoy saque un poquito más de la imagen de Jesús en nosotros.